Buenos días, soy Kenneth Leandro Bedoya Cuartas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente curso el primer semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación y el presente vídeo es para explicar unos programas que me han sido eh, asignados por un taller de condicionales, ¿no? Entonces, comenzando con este primer ejercicio, pues lo que haré será ir explicando el código, pues obviando los comentarios, no leeré los comentarios, sino explicándolo por encima para que así quede más claro. Bueno, como podemos ver aquí empezamos con lo que es la documentación del código, la fecha de publicación que se hizo el 3 de septiembre, ¿no? La hora de publicación, la versión del código, mi persona, en Leandro Bedoya Cuartas, la versión del código que estoy utilizando y el descriptivo del programa, ¿no? Pues comenzando, pues este código empezará imprimiendo en pantalla el siguiente texto. Ese programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si un número es primo o no. Entonces, luego de esto, el programa, pues tendremos que ingresar un número de entre 1 y 5, como aquí ya bien se indica. Entonces, ya sabemos que los números primos son números que solo son divisibles por uno y por el mismo número. Entonces, los primeros 5 números primos serían, bueno, ahora los ingresaremos. Luego, el display la salvedad para números fuera de este rango, o sea, el 1 y el 5 no se garantizan resultados. Luego se imprimirá más abajo e ingrese un número. Aquí estamos definiendo al identificador num y read. Esto quiere decir que el identificador num va a leer un número digitado por el usuario desde el teclado y ese número lo almacenará en el identificador num. Posteriormente empezaremos con la condicional if, que quiere decir si el número ingresado en el identificador num es igual a 2 o igual a 3 o igual a 5, si esta condición se cumple, alguna de estas tres se cumple, el valor ingresado en num es 2, 3 o 5. Si se cumple, imprimirá este texto en pantalla. El número es primo, ya que los primeros números primos del 1 al 5 son 2, 3 y 5, ya que pues 1 es el divisor de todos los números, así que ese no se cuenta. El, Así que no es primo. El 2 es un número que solo se puede dividir entre 1 y 2, el mismo. El 3 es un número que se puede dividir solo entre 1 y 3. Y el 5 uno que se puede dividir entre 1 y 5, ¿no? Entonces, si alguno de estos tres se cumple, se imprimirá el número es primo. Si no es igual a ninguno de estos, el número no es primo. Aquí podemos ver la ejecución del programa, ¿no? Dice, ese programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es un número primo o no. Pues la salvedad que para números fuera de este rango el 1 o del 1 al 5 no se garantizan resultados e pide que ingrese un número al usuario. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar el número 3, ¿no? Le doy enter y dice que el número no es primo porque el número ingresado se almacena dentro del identificador num, que es el valor leído desde el teclado, y luego posteriormente se compara si el valor de num es igual a 2, 3 o 5. Y como vemos, 3 es igual a la condición que le están pidiendo, entonces se va a imprimir el número es primo. Por ejemplo, si ingreso el 1, que no está ahí, el número no es primo, ya que no se cumple ninguna de estas tres condiciones, por lo tanto el número 1 no es primo. Y al igual que si ingreso el número 4, el número no va a ser primo, siempre y cuando no sea alguno de estos tres, siempre va a imprimir primo. Por eso, si ingreso, por ejemplo, el número 15, va a decir que no es primo, pero en realidad ese resultado no garantiza nada, ya que como dije, solo se garantizan resultados, no se garantizan resultados para valores fuera del rango de 1 a 5. Y este es el primer programa. Luego pasaríamos al diagrama de flujos, ¿no? Que empezamos lo hice en DFD y se comienza, bueno, el programa da inicio. Entonces, primero se imprime un valor en pantalla, ya que esto quiere decir que se imprime un valor en pantalla. Entonces, este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si el número es primo o no. Disculpen aquí, un error ortográfico. Luego se imprime salvedad para números fuera de este rango, 1 y 5 no garantizamos resultados, lo mismo que en el programa. Luego pide que ingrese un número y aquí usamos este trapecio, por así decirlo, que significa
que recibe un valor desde el teclado. Esto es la forma de un teclado. Entonces pide que se ingrese un valor desde el teclado. El valor ingresado desde el teclado, después de ingresar esto, se ingresa un valor desde el teclado y se va a almacenar en num, que es el identificador, por así decirlo. Entonces, posteriormente, se hace una condicional que dice si num es igual a 2, que se imprima el número es primo. Si no, pasamos a la siguiente condición, que si el número es 3, se imprima el número es primo. Si tampoco es 3, vamos a verificar si num es igual a 5. Si lo es, se imprimirá el número es primo. Y si no lo es, el número no es primo. Aquí podemos ver el programa en ejecución. Este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es un número primo o no. Salvedad: para números fuera de este rango 1 y 5 no garantizamos resultados. Ingrese un número, ingresamos el número 5 y como vemos el número es primo porque es aquí. Primero empieza por aquí, ve que no es 2, entonces si no es 2, que mire si es 3 y si num no es igual a 3, por último se verifica si num es igual a 5 y como vemos ingresamos el 5, entonces el número es primo porque se cumplió esta condición. Y si agregamos un valor, por ejemplo el 4, aquí de nuevo todo dice el programa, los textos, ingresamos el 4, como vemos el número no es primo porque el contenido de num no es ni 2, ni 3, ni 5, entonces el número no es primo. Y como expliqué antes sobre la salvedad, si ingreso algún número fuera de, fuera de los del rangos 1 y 5, por ejemplo 99, en realidad no sé si es primo o no, entonces no se garantizan resultados. Y eso es el diagrama de flujo del ejercicio 1. Luego podemos ver aquí lo que es el diseño en pantalla del ejercicio 1, ¿no? Esto es lo que se va a ver el usuario cuando se ejecute el programa. Ejemplo 1, supongamos que el usuario entre el número 2 así. Esta va a ser la pantalla de ordenador, lo que el usuario va a ver. El usuario no va a ver nada del código, solo va a ver únicamente esto. Este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Entre un número, aquí pide el usuario ingresó el número 2, entonces dice el número es primo. Igual que expliqué en lo que es el código. El ejemplo 2, supongamos que el usuario entre el número 1, así, la pantalla del ordenador, eso va a ser lo único que va a ver el usuario. Este programa lee un número entre 1 y 5, se imprime, es lo mismo que aquí, solo que lo único que cambia es el valor que ingresó el usuario. Para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Entre un número y el usuario ingresó el número 1, por lo tanto como no es ni 2, ni 3, ni 5, entonces el número no es primo, solo entre el rango de 1 a 5. Y ese sería el diseño de pantalla. Bueno, prosiguiendo, empezamos con el ejercicio número 2, que como podemos ver, pues se comienza con lo mismo de siempre: la documentación del código, la fecha, la hora de publicación, el autor del código, el lenguaje utilizado, la versión de nuestro código, el descriptivo de qué hace el programa y un comentario para cada identificador. Entonces, este programa, comenzamos imprimiendo este texto, display ln, por cierto, para cuando se imprima el texto que hay aquí en pantalla, se deja un espacio para el siguiente texto de abajo. Este programa lee un número e imprime si es par o impar. Posteriormente se imprimirá salvedad: para valores enteros únicamente, o sea, solo se pueden ingresar valores enteros. Si se ingresa alguno otro diferente a estos, no se garantizan resultados. Display ln, ingrese un número. Aquí se le pide al usuario que ingrese el número dentro de, pues que siempre y cuando sea entero, ¿no? Entonces luego definimos el identificador num, que leerá un valor por el teclado y se le asignará al identificador num, para posteriormente, como podemos ver aquí, comienza con la condicional if. Entonces quiere decir si. Reminder quiere decir el residuo de una división, no el cociente, sino el residuo. Entonces si el residuo del valor num, del valor ingresado por el usuario, dividido entre 2, si el residuo es igual a 0, se imprimirá el número es par.
Si esto no se cumple, el número es impar. Entonces, si ya sabemos, si el residuo de la división del valor que ingresó el usuario entre 2 es igual a 0, pues imprimirá esta primera condición, si no, el número es impar. Por ejemplo, si ejecutamos el programa, aquí dice, mira, este programa lee un número, imprime si es par o impar, salvedad para valores enteros únicamente. Entonces, ingreso un número. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar el número 16 y el número es par, porque 16 entre 2 es 8 con residuo 0. Entonces, el número es par porque se cumplió esa primera condición que hay aquí. Y si ingresamos al contrario, por ejemplo, el 15, el número es impar porque pues la división de 15 entre 2, el residuo es diferente a 0. El residuo no va a dar 0, entonces no se cumple la primera condición, entonces se imprime el valor de abajo, que el número es impar. Luego aquí ya está el fin del condicional if, y este sería el programa número 2. Bueno, ya estamos aquí en el diagrama de flujo del programa número 2 y ya sabemos que comenzamos imprimiendo un valor en pantalla, un texto en pantalla. Este programa lee un número e imprime si es par o impar. Luego, salvedad para valores enteros únicamente e ingrese un número. Se le pide al usuario que ingrese un número. Entonces, se leerá un valor ingresado por teclado, leído desde el teclado, el número que ingrese el usuario y se almacenará dentro del identificador num. Posteriormente, empezamos con una condicional que dice que si el residuo de num dividido 2 es igual a 0, o sea, aquí mod es el residuo en dfd, para extraer el residuo de una división, entonces el valor de num, el número que haya ingresado el usuario, dividido 2, si ese residuo es 0, si se cumple esa condición, se imprimirá el número es par. Si no se cumple, si no, el número es impar y se dará fin al programa. Aquí lo podemos ver en ejecución. Este programa lee un número e imprime si es par o impar. Salvedad para valores enteros únicamente. Ingrese un número, se le pide al usuario que ingrese un número y se despliega la entrada de valores por teclado, que es este. Entonces ingresamos, igual que en el código, ingresemos el número 16 y como podemos ver el número es par porque 16 entre 2 es cociente 8 y residuo 0. Entonces lo que nos importa aquí es el residuo. Continuar. Y si ingresamos de nuevo a todo el texto y si ingresamos el número 15, el número es impar, ya que el residuo de 15 dividido 2 es diferente a 0. Entonces, la ejecución ha terminado con normalidad. Nos indica que el número es par y se acaba el programa. Y este es el diagrama de flujo del programa número 2. Ahora mismo estamos viendo lo que es el diseño de pantalla del ejercicio número 2. ¿No? El ejemplo 1, supongamos que el usuario entre el número cuadro así. La pantalla del ordenador, que es lo que verá el usuario, como ya vimos, este programa lee un número e imprime si es par o impar. Luego, le pide al usuario que ingrese el número, en este caso el número 4, e imprimirá el número es par, ya que el 4 entre 2, su residuo es 0, entonces el número es par. Ejemplo 2. Supongamos que el usuario entre el número 533, así. Pantalla del ordenador, este programa lee un número e imprime si es par o impar, lo mismo. Entre un número y el usuario decide entrar el número 533. Entonces el número es par, ya que la división de 533 entre 2 da un residuo que no es 0. Entonces se imprime el número no es par, ya que la condición no se cumplió. Y ese sería el diseño de pantalla del ejercicio número 2. En el programa 3, el descriptor lo que hace el programa es, este programa pide que digite un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana, ¿no? Entonces, comenzante, bueno, no creo que haya falta explicar lo de la documentación del código, es lo mismo que en los otros dos ejercicios que ya expliqué. Entonces, comenzando, se empieza con displayln, o sea, para imprimir el texto entre comillas, que este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde a la semana. Entonces, luego se imprime la salvedad que para valores fuera de este rango, o sea, de 1 y 7, no garantizamos resultados.
Luego se le pide al usuario que ingrese un número, ¿no? Imprime en pantalla, ingrese un número. Entonces aquí definimos al identificador día que recibirá, leerá un valor del teclado y pues se almacenará en el identificador día. Entonces aquí yo lo hice con un cont, que es un grupo de condicionales desanidadas para no estar escribiendo if todo el rato. Entonces empezamos con cont y si día, si el valor de día, el valor ingresado por el usuario se le asigna a día, si día es 1, que se imprima el día lunes. Si no, que verifique si el valor de día es igual a 2 y si es 2 se imprime el día martes, si no, que verifique si día es igual a 3 se imprime el día miércoles si lo es, si no, el día se verifica que día sea igual a 4 si lo es, el día es jueves, luego que día se compare, que verifique si es igual a 5 si, no, si lo es, el día es viernes, que se imprima esto, sino que se verifique si día es igual a 6 si lo es el día es sábado, y por último que se verifique si día es igual a 7 y si lo es, el día es domingo. Y aquí ya se cierra el final de cont. Entonces, pues en realidad es bastante sencillo el programa, pues y además con cont se puede simplificar bastante el proceso, ya que es solo meter todas las condicionales sin necesidad de estar escribiendo if todo el rato. Así que vamos a correr el programa y como podemos ver, este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde a la semana. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Ingrese un número. Nosotros vamos a ingresar el número 4. Entonces, como vemos, el día es jueves. Y aquí, como podemos ver, está correcto, ya que el día es jueves, ya que aquí miro que el valor de día, el valor ingresado por el usuario, fuera igual a 1. No fue. Es igual a 2, tampoco. Es igual a 3, tampoco. Es igual a 4, sí, entonces se imprime el día es jueves. Y pues lo mismo ocurre si, por ejemplo, metemos el día 1, que es lunes, verifica, ¿el día es igual a 1? Sí, entonces que se imprima el texto que hay entre comillas. Y, por ejemplo, el 7, el día es domingo, como vemos aquí es correcto, que no se cumplió ninguna de las anteriores, entonces el día es 7. Y si, por ejemplo, ingresamos un valor ajeno, el 8, no va a imprimir nada, pues ya que pues no está, como ya dijimos aquí, solo para valores fuera de este rango no garantizamos resultados, solo se puede ingresar un número entre 1 y 7. Entonces, si ingresamos un número mayor a estos fuera de este rango, no va a imprimir nada, ya que no está estipulado dentro del programa. Y este es el código del programa número 3. Bueno, ya estamos en el diagrama de flujo en DFD, el programa 3, y pues como vemos empezamos siempre imprimiendo los valores en pantalla, en los textos. Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Luego, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Y por último se imprime ingrese un número, y aquí se asigna una lectura que como ya dije, lee un valor desde el teclado y se lo asigna al identificador día. Entonces el número que ingrese el usuario se le asignará a día. Si día es igual a 1, si el número ingresado en día es igual a 1, si es igual a 1, perdón, el que se imprima el día del lunes. Si no, se verifica si el día es igual al número 2. Si lo es, el día es martes. Si no, se verifica que día sea igual a 3. Si es 3, el día es miércoles. Si no, se verifica que el día sea 4. Si lo es, que se imprima el día es jueves. Si no, se verifica que sea 5. Si lo es, el día es viernes. Si no, se verifica que el día sea igual a 6. Si lo es, el día es sábado. Y si no lo es, el día es domingo, ya que el consiguiente al día de sábado es el domingo. Entonces no hace falta meter otra condicional más. Entonces, como podemos ver, aquí está el programa de ejecución. Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde a la semana. Salvedad: para valores fuera de este rango que no garantizamos resultados. Ingrese un número. Entonces ingresamos el número 6, ¿no? Entonces el día es sábado, ya que pues comenzó esto, continuar. La ejecución ha terminado con normalidad.
ya que como podemos ver imprimió todos estos valores en pantalla, todos estos, ingresó el valor desde el teclado y se le asignó a día, se verificó si día era igual a 1, no, no es, día es igual a 2, no es, día es igual a 3, no es, y día es igual a 4 tampoco, día es igual a 5 tampoco, día es igual a 6 si fue verdadero ya que ingresamos el número 6, entonces como se cumple la condición, el día es sábado. Por ejemplo, si ingresamos el número 7 va a decir el día domingo, ya que si el número ingresado no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, se pondrá que el día es domingo. Por eso, si ponemos una salvedad que diga que para valores fuera de este rango no garantizamos resultados, ya que si ponemos 19, va a decir que el día es domingo, ya que pues el número día, el número que se ingresó en día no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Por lo tanto, cualquier número superior o fuera de estos va a decir que es domingo siempre. Así que por eso está la salvedad de, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Porque si no, si es uno fuera de estos números, siempre dará domingo. Entonces, si ingresamos el número 2, como vemos, el día es martes, ya que no es 1, entonces se pasa al día es igual a 2, si es, entonces es martes. Y pues luego el programa da fin. Entonces, ese es el diagrama de flujo del ejercicio número 3. Aquí podemos ver el diseño de pantalla del ejercicio número 3. Ejemplo 1, supongamos que el usuario entre el número 4 así. Esta es la pantalla del ordenador, lo que va a ver el usuario, como ya mencioné. Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Referencia. El 1 es igual a lunes y 7 es igual a domingo. Salvedad. Para valores fuera de este rango no garantizamos resultados, como ya mencioné anteriormente. Entonces, entre un número es el número 4, entonces el día es jueves, lo cual está correcto, ya que no fue ni 1, ni 2, ni 3, y como la condicional, el valor ingresado por el usuario es igual a 4, se imprime el día es jueves. Ejemplo 2, supongamos que el usuario entre el número 1, así. Entonces en la pantalla del ordenador lo único que verá el usuario será este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde a la semana. En referencia, 1 es lo mismo de aquí, ¿no? Entonces, salvedad para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Entre un número, el usuario ingresa el número 1 y el número 1 corresponde a el día es lunes. Así que este es el diseño de pantalla del ejercicio número 3. Continuamos con el ejercicio número 4, con el programa número 4, pues como siempre con la fecha de publicación, la hora de publicación, la versión del código, el autor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se empieza imprimiendo, pues este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. O sea, este programa es prácticamente igual al anterior, o sea, sigue el mismo método pues para construir el código, solo que pues en lugar ahora de, de números que corresponden al día de la semana, ahora son números que corresponden a los meses del año. O sea, en este caso le da un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año, ¿no? Entonces, display LN, pues se imprime el texto entre comillas, salvedad para valores fuera de este rango, no garantizamos resultados. Luego se imprime que ingrese un número. Aquí se le pide al usuario que ingrese un número. El número ingresado por el usuario será el valor que se lea por teclado y se le asigna al identificador mes. Aquí estamos definiendo el identificador mes, que será un valor que se lea desde el teclado y se le asigne a mes. Bueno, luego usaremos cont, que es las condicionales anidadas para no poner tantos if. Entonces, si el valor que el usuario ingresó y se le asignó a mes es igual a 1, que imprima el mes es enero. Si mes es igual a 2, que imprima el mes es febrero. Si no, si mes es igual a 3, el mes es marzo. Si no, mes es igual a 4, si es igual a 4, el mes es abril. Luego, si mes es igual a 5, el mes es mayo. Si mes es igual a 6, el mes es junio. Si mes es igual a 7, el mes es julio. Si mes es igual a 8, el mes es agosto. Si mes es igual a 9, el mes es septiembre. Si mes es igual a 10, el mes es octubre. Si mes es igual a 11, el mes es noviembre. Y si mes es igual a 12, el mes es diciembre.
Entonces, esto sigue la misma dinámica que el ejercicio número 3, dependiendo del número, porque aquí está la salvedad de para valores fuera de este rango no garantizamos resultados, igual de que si mete un número fuera de 1 y 12, pues no se va a garantizar ningún resultado. Entonces, dependiendo del número que entre el usuario, por ejemplo, corramos el programa, aquí de ese programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. Salvedad para valores fuera de este rango, o sea 1 y 12, no garantizamos resultados. Ingrese un número, por ejemplo ingresemos el número 9. El mes es septiembre y como podemos ver es correcto, ya que primero el programa pues definió el identificador mes, que es el 9, luego empezó con cont y entonces empezó verificando si mes, el valor de mes era igual a 1, no lo es, así que mes es igual a 2 tampoco, mes es igual a 3 tampoco, mes es igual a 4 tampoco, mes a 5 tampoco, mes es igual a 6 tampoco, mes es igual a 7 tampoco, mes es igual a 8 tampoco, mes es igual a 9 es afirmativo, es correcto, así que se imprime el texto que hay entre comillas, así que es el mismo funcionamiento del ejercicio número 3, solo que esta vez es del 1 al 12 e imprime el mes que le corresponde dependiendo del número que haya ingresado. Por ejemplo, si ingresamos el número 1, el mes es enero porque mes es igual a 1, es correcto, así que imprime el mes es enero. Y luego se le pone final a cont y este sería el programa número 4. Bueno, ahora mismo ya estamos en el diagrama de flujo del ejercicio número 4. Como podemos ver aquí, pues al programa se le da inicio, se imprime este programa lee el número entre 1 y 2, se imprime el mes que le corresponde en el año. Luego, salvedad, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Luego ingrese un número, que se le pide al usuario que ingrese un número y pues aquí leemos un valor desde el teclado y se le asignará al identificador mes, como podemos ver. Luego empezamos con las condicionales, que si mes es igual a 1, si mes es igual a 1, que imprima el mes enero, ese es enero. Si no, el mes es igual a 2, si es correcto, el mes es febrero. Si no, pues se pasa al mes es igual a 3, si es correcto, el mes es marzo. Si no, el mes es igual a 4, si es afirmativo, si es correcto, el mes es abril. Si no, mes es igual a 5, el mes es marzo, es mayo, perdón. Si no, el mes es igual a 6, si es afirmativo, el mes es junio. Si no, mes es igual a 7 y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí al mes 11. Si mes es igual a 11, el mes es noviembre. Si no, el mes es diciembre. Entonces, ejecutamos el programa. Este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. Salvedad, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Ingrese un número. Por ejemplo, ingresamos como en el código el número 9. El mes es septiembre, como vemos es correcto ya que sí. Mira, el mes es septiembre, ya que vemos que si el mes no es igual a 1, se verifica que mes sea igual a 2, si no es igual a 3, si no 4, si no es 5, si no 6, si mes es igual a 7, si mes es igual a 8, y si no, si mes es igual a 9, aquí es afirmativo, entonces se imprime el mes es septiembre. Y así por ejemplo, con el número 12, si ingresamos el número 12, el mes es diciembre, ya que aquí pues el valor que se le asignó a mes no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, así hasta 11. No era, entonces, como no era ninguno de los valores asignados, no era ningún número del 1 al 11, entonces el mes es diciembre. Así que también si ingresamos el número 23, también dirá que el mes es diciembre, pero para eso está la salvedad, ya que por valores fuera de ese rango no se garantizan resultados. Y este es luego de esto se le da fin al programa y este sería el diagrama de flujo del ejercicio número 4. Luego pasamos al diseño de pantalla pues, del ejercicio 4, que aquí como podemos ver, ejemplo 1, supongamos que el usuario entre el número 4 así. Entonces, en la pantalla del ordenador del usuario se verá esto, este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. Esto es una referencia que si el valor ingresado por el usuario es 1, pues es igual a enero y si es 12 igual a diciembre.
Entonces, salvedad, para valores fuera de este rango de 1 y 12 no garantizamos los resultados. Entonces, entre un número, se le indica al usuario que ingrese un número, el usuario ingresa el número 4, entonces se empieza lo que son las condicionales y como mes es igual a 4, se imprime el texto, el mes es abril. Aquí, ejemplo 2, supongamos que el usuario entre el número 1 así. La pantalla de ordenador del usuario verá esto, lo mismo que aquí. Este programa lee un número entre 1 y 2, se imprime el mes que le corresponde en el año, la referencia, que es el mismo ejemplo que el anterior. Salvedad, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Aquí se le indica al usuario que entre un número, el usuario ingresa el número 1 y el mes es enero. Este sería el diseño de pantalla del ejercicio número 4. Bueno, continuando con el quinto programa, aquí como podemos ver está la fecha de publicación, la hora de publicación, la versión de código, ¿no? Mi autor, como siempre, y el descriptivo del programa. Este programa, leyendo por teclado la antigüedad en años de un trabajador, se volvió a agregar, calcula el sueldo mensual que le corresponde al trabajador de una empresa que cobra 40.000 euros anuales. El programa debe realizar los cálculos en función de los siguientes criterios. El primer criterio es, si lleva más de 10 años en la empresa, se le aplica un aumento del 10% al sueldo mensual. Si lleva menos de 10 años, pero más que 5, se le aplica un aumento del 7%. Si lleva menos de 5 años, pero más de 3, se le aplica un aumento del 5%. Y si lleva menos de 3 años, se le aplica un descuento del 3%. Entonces, comenzando con el programa Display LN, imprime entre comillas este programa leyendo por teclado la antigüedad de años, el descriptivo de lo que hace el programa. Por antigüedad en años calcula el sueldo mensual que le corresponde al trabajador de una empresa que cobra 40.000 euros anuales. El programa debe realizar los cálculos en función a los siguientes criterios, los que ya leí: si lleva más de 10 años, si lleva menos de 10 años pero más de 5, si lleva menos de 5 años pero más de 3, y si lleva menos de 3 años se le aplica el descuento del 3, el aumento, perdón. Luego pues, se imprime la salvedad, que es solo para números dentro del rango 1 a infinito años, o sea, desde un año de antigüedad del trabajador hasta infinito años, aunque pues es imposible que alguien sea de infinito años, pero me entienden. O sea, desde el 1 hasta más de 10 son valores que van a dar resultados buenos. Entonces, luego display LN entre el número de años de antigüedad del trabajador, que se le indica al usuario que ingrese cuántos años de antigüedad tiene el trabajador en la empresa. Entonces, pues se lee por teclado un valor y se le asigna al identificador años. Aquí estamos definiendo años, que es ingresar el valor desde el teclado y se le asigna años, ¿no? Entonces, pues empezamos con cont, pues el grupo de condicionales anidadas, y la primera condición a cumplir es si el valor de años, el valor ingresado por el usuario, si es mayor a 10, que imprima el sueldo mensual es de, y el resultado de esta operación, que aquí estamos multiplicando 40.000 por 0.10. Aquí el 0.10 representa el 10%. Entonces se multiplica por 0.10 y se le suma 40.000, que es el sueldo mensual, y se divide entre 12, que pues son los meses de un año, dando como resultado el, dando como resultado el sueldo del trabajador más el aumento del 10%, ¿no? Aquí está más el aumento del 10%. Ahora, después de leer todas las condiciones, ejecutaré el programa y explicaré mejor cómo van las operaciones. Luego, si se cumple, si años es menor o igual a 10 y es mayor a 5 años, y años es mayor a 5, o sea, el valor años, si es menor o igual a 10 y mayor a 5, que se imprima el resultado, el sueldo mensual es de, y aquí se hace la dicha operación para imprimir el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 7%, pues por cumplir esa condición, esas dos condiciones, euros, ¿no? Aquí el sueldo mensual es de el sueldo y euros. Luego la otra es si el valor años es menor o igual a 5 y además también es mayor a 3.
Entonces, si estas dos se cumplen, se imprimirá el sueldo mensual es de. Aquí se hace la operación igual que las anteriores, pero esta es para sacar el sueldo mensual del trabajador más el 5%, más el aumento del 5% y euros aquí. Y por último, si años es menor o igual a 3, que se imprimirá el sueldo mensual es de. Y aquí está la operación para imprimir el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 3% y euros. Aquí se imprime. El sueldo mensual es de el número del sueldo euros. Entonces, por ejemplo, ejecutamos el programa, bueno, y aquí se cierra la condicional con, por cierto. El, entonces, aquí dice, este programa leyendo por teclado la antigüedad en años calcula el sueldo que le corresponde al trabajador de una empresa que cobra 40.000 euros anuales. El programa debe realizar los cálculos en función de los siguientes criterios. Si lleva más de 10 años en la empresa se le aplica un aumento del 10%. Si lleva menos de 10 años, pero más que 5, se le aplica un aumento del 7%. Si lleva menos de 3 años, menos de 5 años, pero más que 3, se le aplica un aumento del 5%, el 7%, y si lleva menos de 3 años se le aplica un aumento del 3%. Salvedad solo para números dentro del rango 1 hasta infinito años. Entre el número de años de antigüedad del trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingreso que el trabajador tiene 12 años de antigüedad en la empresa. Entonces, el sueldo mensual es de 3.666,6666 euros, ¿no? Desde 3.666 euros el sueldo mensual de ese trabajador y ya más de 12 años. Ya que aquí lo que hizo pues fue leer el valor por teclado y lo asignó, que es el número 12, se lo asignó años y aquí comparó si años era mayor a 10 y aquí como podemos ver si es mayor a 10 que es 12, entonces el sueldo mensual es de. Entonces, como se cumplió esta condición, que es mayor a 10, se le aplica un descuento del 10, se le aplica un aumento del 10% al salario del trabajador, al salario mensual. Entonces, aquí está 40.000, que es lo que gana en anuales por 0.10, que esto representa el 10%, más 40.000, que es el saldo, dividido entre 12. Hagamos aquí, tengo una pestaña en Google para hacer la operación, que como nos está indicando la operación, es multiplicar 40.000 el saldo anual, por 0.10, que esto representa el 10%, ¿no? Igual esto nos da a 4.000, esto lo sumamos con 40.000 y el resultado de esto es 44.000. Y esto dividido entre 12 nos da 3.666. Esta es la operación para calcular el saldo mensual del trabajador con el impuesto del 10% aplicado, que es 3.666, como estamos viendo. Luego está también, por ejemplo, si queremos que se aplique esta condición de que año sea menor o igual a 10, pero mayor a 5, entonces, por ejemplo, podemos ingresar que tiene 7 años de antigüedad. El sueldo mensual es de 3.566. Vuelvo a hacer rápidamente la operación, que en este caso se le aplica un 7% del aumento, como vemos aquí, si lleva menos de 10 años, pero más que 5, se le aplica un aumento del 7% al sueldo mensual. Entonces, 40.000 por 0.07, que representa el 7%, un aumento del 7%. Entonces, esto da 2.800 más 40.000, que es el sueldo anual, es igual a 42.800 dividido entre 12 y da 3.566 euros como pago. Ese es el sueldo mensual del trabajador con el aumento del 7%. Como podemos ver aquí, 3.566 está correcto. Si queremos cumplir la tercera condición, que año sea menor o igual a 5, pero mayor a 3, entonces por ejemplo podemos ingresar el número 2 que está entre esos dos rangos y el sueldo mensual es de 3.433. En este caso, se aplica este criterio, que si lleva menos de 5 años pero más de 3 se le aplica un aumento del 5%. Entonces la vuelvo a hacer aquí rápidamente para comprobarlo. 40.000 por 0.05, que representa un aumento del 5%, más el sueldo anual, que es 40.000, es igual a 42.000, ¿no? Dividido entre 12 nos da como resultado 3.500, y como podemos ver aquí,
perdón, aquí un error, no era 2 sino 4. O sea, si queremos aplicar el tercer criterio, si lleva menos de 5 años, pero más de 3 se le aplica entonces un aumento del 5%, mi error, perdón. Aquí debería ser 4, ¿no? Ingresamos que lleva 4 años en la empresa, entonces lleva un total de 4 años, el sueldo mensual es de 3.500 euros, como podemos ver aquí la operación que acabamos de hacer, perdón, fue un error mío digitando el valor. Y para la última condición, si es menor o igual a 3 años, ¿no? Entonces así podemos ingresar un 2. El sueldo mensual es de 3.433. En esta condición dice que si lleva menos de 3 años en la empresa trabajando, se le aplica un aumento del 3%. Y vamos a de nuevo verificar por última vez que es 40.000 por 0.03, que eso representa un aumento del 3%, da 1.200 más, eh, más 40.000, que es el sueldo anual. Esto da 41.200 dividido entre 12, nos va 3.433, que como podemos ver estamos correctos. Entonces este es el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 3%. Entonces ya demostré cómo se saca cada valor aquí y se imprime también con la palabra euros. Y este sería todo el programa. Se indica el cierre de la función cont, y ese sería el programa número 5. Bueno, ya estamos aquí en el diagrama de flujo de DFD, del ejercicio número 5, y pues como podemos ver, empieza con el inicio del programa, empieza imprimiendo ese programa, leyendo por teclado, tal, ¿cierto? Todo el texto que habíamos leído antes, eh, con los criterios de si lleva más de 10 años en la empresa, se le aplica un aumento, ya hablamos sobre eso. Luego está la salvedad solo para números dentro del rango 1 a infinito años. Eh, entre el número de años de antigüedad del trabajador, ¿cierto? Se imprime aquí. Entonces, para indicarle al cliente que indique cuántos años lleva el trabajo en la empresa. Aquí se lee el valor ingresado por el teclado, que es, si lo aplicamos al identificador años, se aplica, pues sí, para que lea el valor desde el teclado del número de años de antigüedad del trabajador en la empresa. Entonces, posteriormente empezamos con las condicionales, si años es mayor, por ejemplo, a 10, si años es mayor a 10, que se imprima, el sueldo mensual es de, ¿cierto? Y aquí, igual que en el código, que se imprima toda la operación de multiplicar 40.000 por 0.10, que es el aumento del 10%, más 40.000 dividido 12, ¿no? Y euros. Entonces, en caso de si años es mayor a 10, se aplicará se, se imprimirá esto. El sueldo mensual es de el resultado de esta operación que ya la expliqué y euros. Si no, se verificará que años sea menor o igual a 10 y sea mayor a 5, ¿cierto? Si esta condición se cumple, el sueldo mensual es de, se imprime el sueldo mensual es de el resultado de esta operación, que es el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 7%, euros. Entonces, si se cumple, pues se imprimirá esto. Si no, vamos aquí, se verifica que años sea menor o igual a 5 y mayor a 3. Si esto se cumple, se imprimirá el sueldo mensual se imprime el resultado del sueldo mensual del trabajador con un aumento del 5% y euros. Y si no se cumple, vamos a la última condición, que es si años es menor o igual a 3. Si se cumple, el sueldo mensual es se imprime el resultado de esta operación, que es el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 3%, aquí me equivoqué digitando esto, perdón, que de un aumento del 3%, euros. Entonces, pongamos en ejecución el programa. Este programa, leyendo por teclado la antigüedad en años, calcula el sueldo mensual que le corresponde. Ya sabemos todo eso, ya lo explicar, ya lo leí varias veces. Salvedad solo para números dentro del rango 1 infinito años, entre el número de años de antigüedad del trabajador. Aquí podemos ingresar, por ejemplo, lleva 20 años en la empresa, ¿no? Entonces, como años es mayor a 10, entonces se ejecuta esta, que el sueldo mensual es de, y este es el sueldo mensual del trabajador con el aumento del 10%, y ya expliqué cómo sacar este resultado. Entonces, si queremos ahora, evitamos esto, si queremos hacer la siguiente condición, que años sea menor o igual a 10, pero mayor a 5, por ejemplo, 6 años, lleva 6 años en la empresa,
Si esta condición se está cumpliendo, entonces se imprime el sueldo mensual es de, y es el sueldo mensual con un aumento del 7% y euros. Si queremos hacer que esta condición se cumpla, esta tercera, que es si años es menor o igual a 5 pero mayor a 3, por ejemplo, ingresamos el número 4, el sueldo mensual es de 3.500 euros, lo cual es correcto ya que se imprime el sueldo mensual es de y el sueldo mensual del trabajador con un aumento del 5%. Y por último, para cumplir esta condición, que año sea menor a 3, por ejemplo, yo que sé, el trabajador lleva un año en la empresa, el sueldo mensual es de 3.433, ya que uno es menor a 3, así que se imprime el sueldo mensual es de, este es el sueldo mensual del trabajador con el aumento del 3%. Y la salvedad del 1, que solo de rangos desde 1 hasta infinito, ya que, ya que si por ejemplo a alguien de casualidad le da por ingresar el 0 o un número negativo menos 15, claro, se va a imprimir que el sueldo mensual es de 4.333, la condición de si años es menor a 3, pero pues es imposible que un trabajador pues lleve menos 15 años en la empresa, así que para eso está la salvedad que solo desde de valores desde 1 hasta infinito, hasta infinito en adelante. Y este sería el diagrama de flujo del programa número 5. Ya estamos en el diseño, ahora mismo estamos en el diseño de pantalla del ejercicio número 5 y que dice, ejemplo 1, supongamos que el usuario entre para el número de años el 10, ¿no? Esta es la pantalla del ordenador, lo que va a ver el usuario. Entonces, este programa leyendo por teclado la antigüedad en años calcula el sueldo mensual que le corresponde al trabajador de una empresa que cobra 40.000 euros anuales. El programa debe realizar los cálculos en función de los siguientes criterios. Si lleva más de 10 años en la empresa, se le aplica un aumento del 10%. Si lleva menos de 10 años, pero más de 5, que 5 se le aplica un aumento del 7%. Si lleva menos de 5 años, pero más que 3, se le aplica un aumento del 5%. Y si lleva menos de 3 años, se le aplica un aumento del 10%. Aquí, como podemos ver, ingresó 10, entonces se aplica esta, ya que si lleva menos de 10 años, si lleva menos de 10 años, entre el número antiguo, perdón, si entre el número de años, entonces, como podemos ver aquí, entre el número de años de antigüedad del trabajador se le indica al cliente que indique el año de antigüedad del trabajador, que es 10, y en el cliente ingresó 10, entonces el sueldo mensual es de 3.566, ya que aquí se hizo el aumento del 7% al sueldo mensual, ya que si ya menos de 10 años, pero más que 5 se le aplica un aumento del 7%, se le aplica en este caso ese, ya que en este no se puede, ya que aquí dice si lleva más de 10 años, o sea, empieza sobre el 11, sobre 11 años, sobre los 10 años, entonces solo se le aplicaría a partir de si lleva más de 10 años el 10%, entonces en este caso se le aplica el aumento del 7%. El sueldo mensual es de 3.566,66 euros. Y este sería el diseño de pantalla del ejercicio número 5. Nos encontramos en el programa número 6. Pues en este ya está la fecha de publicación, hora de publicación, lo mismo de siempre, ¿no? Y a ver, el descriptivo de lo que es el programa. Este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Entonces, pues en realidad es bastante sencillo lo que debe hacer el programa. Así que empezamos con display LN que imprimirá. Este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Empezará imprimiendo esto. Luego, salvedad para valores inferiores a 100 no garantizamos los resultados, ya que pues el programa tan solo, o sea, el, quien, el cliente que nos envió a realizar el programa está diciendo que lea un número e imprima si es mayor a 100, pero no dice qué hacer en caso de que sea menor a 100, así que como solo nos mandaron a decir que diga si el número es mayor a 100, si el número ingresado es mayor a 100, solo imprimimos si el número es mayor a 100 en caso de que se cumpla la condición. Entonces, salvedad para valores inferiores a 100 no garantizamos resultados. Entonces, luego, display n, ln y se ingresa entre se imprime en pantalla el texto ingrese un número. Aquí se le pide al usuario que ingrese un número y este se leerá por teclado. Se le leerá por teclado y se le asignará ese valor al identificador num. Aquí estamos definiendo al identificador num,
que lee un valor por teclado y se le asigna. Luego empezamos con la condicional de que si num, el valor que se le haya asignado a num es mayor a 100, que se imprima en pantalla el número es mayor a 100. En caso de que el número no sea mayor a 100, pues aquí escribí void, o sea que no imprima nada. O sea, si num es mayor a 100, que imprima el número es mayor a 100, y si no es mayor a 100, o sea, es menor a 100, pues no imprime nada, ya que pues no nos indicaron qué hacer en caso de que el número sea menor a 100, así que solo hacemos lo que se nos pidió. Y aquí está el fin del if y lo que sería el fin del programa 6, que la verdad es bastante sencillo. Ahora mismo nos encontramos en el diagrama de flujo del ejercicio 6, que empieza pues que se le da inicio al diagrama y luego se imprime en pantalla. Este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Lo mismo que en el código, salvedad para valores inferiores a 100, no garantizamos los resultados. Y luego se le indica al usuario que ingrese un número, y aquí se leerá un valor desde el teclado, y se le asignará ese valor al identificador num. Luego empezamos con la condicional de que si el valor que contiene num es mayor a 100, o sea, el valor que le dio el usuario es mayor a 100, si esa condición se cumple, que imprima el número es mayor a 100. Si no, no se imprime nada y se le da fin al programa. Así que aquí lo podemos ver en ejecución. Este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Salvedad para valores inferiores a 100, no garantizamos los resultados. Ingrese un número. Entonces, por ejemplo, ingresamos el número 758. Entonces imprime el número es mayor a 100, pues porque cumplió la condición. El número ingresado por el usuario es mayor a 100, entonces imprime esto. Y en caso contrario, digamos que ingresamos el número 23, no se imprime absolutamente nada porque no nos indicaron qué hacer en caso de que sea menor a 100. Y ese es el diagrama de flujo del programa número 6. Aquí podemos ver el diseño de pantalla del ejercicio número 6. Ejemplo 1, supongamos que el usuario entre el número 106. Así. Esta es la pantalla del ordenador, lo único que verá el usuario. Este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Salvedad, para valores inferiores a 100 no garantizamos resultados. Entonces se le pide al usuario que ingrese un número, el usuario ingresa este número, el 106, y como es mayor a 100 se cumple la condición, imprime el número es mayor a 100. En el ejemplo 2, supongamos que el usuario entre el número 92. Y luego en la pantalla del ordenador, este programa lee un número e imprime si es mayor a 100. Salvedad, para valores inferiores a 100 no garantizamos los resultados. Entonces el usuario ingresa, se le indica que ingrese un número y el usuario decide entrar el número 92. Pero no, como es menor a 100 no imprimimos nada, ya que no se nos indicó, ya que solo se indicó que indicara si un número es mayor a 100 y ya. Entonces en este caso no se imprime nada. Ahora mismo nos encontramos en el programa número 7, que este programa, como podemos ver en el descriptivo, lee dos números y determina si ambos son par o impar. Entonces, comenzamos aquí imprimiendo en pantalla. Este programa lee dos números e imprime si ambos son pares o impares. Posteriormente, imprimiremos la salvedad, que para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados. Luego le indicaremos al usuario, imprimiendo el texto, ingrese el primer número, que ingrese un valor. O sea, aquí definiremos al identificador num1, que leerá un valor digitado por el usuario y le asignará ese valor a este, que aquí le estamos indicando que es el primer número. Ingrese el primer número, entonces lo ingresará aquí, se leerá por el teclado y se lo asignará a num1. Luego le indicaremos que ingrese el segundo número y el identificador 2 le da el valor ingresado por teclado y se le asignará a num2. Luego empezaremos, aquí estoy usando de nuevo la función cont, es un grupo de condicionales anidadas, y la primera condicional es de que el reminder se usa para sacar el residuo de un número de la división de dos números. Entonces en este caso el reminder de num1 entre 2, o sea, el número ingresado, el valor de num1 dividido entre 2, el residuo. Y también aquí pediremos que si el
el residuo del valor num1 dividido entre 2 es igual a 0 y también el residuo del valor num2 dividido entre 2 es igual a 0, si a estas dos se tienen que cumplir estas dos, si los residuos de num1 entre 2 y num2 entre 2 son 0 ambos, se imprimirá en pantalla, ambos son números pares, ya que el residuo será de 0. Y en la segunda condicional, si el residuo de num1 entre 2 y num2 y el residuo de num2 entre 2, si ambos son igual a 1, si este es igual a 1 y este también, y el residuo de este también es igual a 1, si los dos ambos se cumplen, se imprimirá ambos números son impares. En caso de que no, de que uno sea, el residuo de uno sea igual a 0 y otro a 1, no se imprimirá nada, ya que solo nos indicaron que digamos cuando los dos números son pares ambos, cuando ambos son pares o ambos son impares. Entonces aquí ponemos en ejecución el programa. Entonces este programa lee dos números, imprime si ambos son pares o impares. Salvedad: para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados. Entonces aquí le pedimos al usuario que ingrese el primer número. Entonces ingresaré, digamos, un 12, ¿cierto? Y ingrese el segundo número y aquí ingresaré un 4. Entonces ambos números son pares porque la división del num1 sería 12, la división de 2 entre 2 da como residuo 0 y la división de num2, o sea 4, entre 2 da como residuo 0. Entonces como los residuos de ambos son 0, se cumplió esta condición y se imprime ambos son pares. En caso contrario, de la segunda condición, ingresemos el número 15 y el número 7. Entonces, ambos números son impares, porque la división, el residuo de num1, que en este caso es 15 entre 2, es igual a 1. Y el residuo de num2, o sea 7 entre 2, es igual a 1. Entonces, el residuo de ambos números es igual a 1, lo que quiere decir que ambos son impares. Entonces, se imprime ambos números son impares. Si el usuario de casualidad ingresara un número par y otro impar, no se imprimiría nada, ya que solo nos indicaron que determináramos cuando ambos son impares y ambos son pares. Y aquí se cierra la función cont y ese sería el programa número 6 en ejecución, el programa número 7 quiero decir. Ahora mismo nos encontramos en el diagrama de flujo del programa número 7, que pues aquí se indica que de inicio el programa, como primera parte, se imprimirá este programa, lee dos números e imprime si ambos son pares o son impares. Luego se imprimirá la salvedad que para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados. Luego se le indica al usuario que ingrese el primer número, aquí se imprime el texto, ingrese el primer número, aquí se lee un valor desde el teclado, que el primer número que ingrese el usuario se le asignará al identificador num1. Luego se imprime en pantalla, ingrese el segundo número para indicarle que ingrese el segundo número y aquí se leerá el valor del teclado y se le asignará al identificador num2. Luego aquí estamos con las condicionales. La primera condicional ya sabemos que es si num1 dividido 2, si el residuo de num1 dividido entre 2 es 0 y el residuo de num2 entre 2 dividido entre 2 es 0, que si es verdadero se ejecutará este texto. Aquí mod en dfd quiere decir el resultado de una división. Entonces el num2 entre 0, si el residuo de num2 dividido 0, que es mod, es 0, y también AND, o sea que se tiene que cumplir ambas condiciones para que se ejecute este texto, y num2 y el residuo de num2 dividido 2 es igual a 0, se ejecutará esto. Ambos números son pares, igual que en el código. Si no, se pasará a esta segunda condicional, que si el residuo de num1 dividido entre 2 es igual a 1 y el residuo de num2 dividido entre 2 también es igual a 1, se imprimirá que ambos números son impares. Si no, pues se dará por finalizado el programa y no mostrará nada en pantalla. Aquí podemos ver la ejecución del programa, y este programa lee dos números e imprime si ambos son pares o impares. Salvedad: para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados.
Aquí le decimos al usuario que ingrese el primer número. Aquí digamos que voy a ingresar igual que en el código voy a ingresar el número 16, ingrese el segundo número, le indicamos que ingrese el segundo valor y el número 4, ambos son pares porque la división de 16 que es num1 entre 2, el residuo es 0 y la división de num4 entre 2, o sea de 4 entre 2 que es num2 da 0 también, entonces la primera condición se está cumpliendo y eso imprime ambos números son pares. Y en el caso contrario, aquí salto el texto, ingresamos un 9 y un 7. Ambos números son impares, ya que el residuo de cada número entre 2 es igual a 1, entonces esos números son pares. Si ya en caso de que el usuario ingresara un número par y otro impar, por ejemplo, el 8 es un número par, ingresará el 7 que es un número impar, la ejecución ha terminado con normalidad. El programa finaliza directamente, ya que el cliente no nos indicó qué hacer en caso de que el usuario ingresara un número impar y otro par. Y este es el diagrama de flujo del programa 7 en funcionamiento. Ya luego se indica que finalice y estaría hecho. Por último, aquí podemos ver el diseño de pantalla del ejercicio 7. Como dice el ejemplo 1, supongamos que el usuario entra el número 8 y el número 16. Es la pantalla del ordenador, eso es lo que verá el usuario en pantalla. Este programa lee dos números e imprime si ambos son pares o son impares. Salvedad: para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados. Ingrese el primer número, se le indica al primer usuario que ingrese el primer número y este ingresa 8. Luego se le pide que ingrese el segundo número y este ingresa 16. Entonces ya se hace el respectivo procedimiento de la división de 8 entre 2 y 16 entre 2. Y el residuo de ambos es 0, entonces ambos indica que ambos números son pares. En el ejemplo 2, supongamos que el usuario entra el número 7 y el número 15. Entonces, la pantalla del ordenador, pues aquí esto será lo que el usuario vea en pantalla. Este programa lee dos números, imprime si ambos son pares o impares. Salvedad: para números decimales o el propio cero no garantizamos resultados. Se le pide al usuario que ingrese el primer número y este ingresa el número 7. Luego se le pide que ingrese el segundo número y este ingresa el número 15. Entonces, la división de ambos números da como residuo de 7 entre 2 da residuo 1 y 15 entre 2 también da residuo 1, entonces ambos números son impares ya que se cumplió esa segunda condicional. Y ese sería el diseño en pantalla del programa número 7.